Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de YMP, donde hablaremos de la aplicación de un experimento relacionado con percepción auditiva y visual. Para ello realizaremos una serie de actividades con dos grupos de prueba diferenciados por edad. Esto con el fin de analizar las diferencias que presenta cada grupo en cuanto a la percepción, al igual que los diferentes procesos que realiza cada persona para llegar a la posible solución y no caer en el engaño, ya sea óptico o auditivo. Llegamos a los objetivos, pero es necesario tener en cuenta que para este experimento YMP tiene dos tipos de poblaciones, adultos y niños, y cada población se realizará cierta parte virtual y cierta parte presencial. De ahí surgen nuestros siguientes objetivos. El general, analizar perspectivas de dos tipos de poblaciones mediante un experimento desarrollado en contextos de virtualidad y presencialidad. Los específicos, identificar las principales diferencias perceptivas entre dos grupos de pruebas, mediante la conclusión que surge en cada actividad del experimento. Describir los medios de percepción usados por los grupos de prueba, que les permitieron llegar a una respuesta en cada actividad propuesta en el experimento. Y por último, caracterizar las diferencias presentadas en las poblaciones, adultos y niños, y los contextos virtual y presencial. Para los elementos teóricos tenemos en cuenta a Covero 2005, en el cual se hace una investigación entre dos poblaciones, entre aquellas que viven en la ciudad y aquellas que viven por fuera de esto. El principal objetivo de esta era analizar por qué en ciertas sociedades prevalecía más la parte sensorial y en otras la parte del razonamiento, donde en primera instancia se pensó que era que algunas eran superiores a otras, pero esto se desmiente al finalizar en la pequeña investigación, ya que se llega a la conclusión de que es que en algunas sociedades se trabaja más la parte sensorial y en otras la parte de razonamiento, de tal forma que se crea como un desnivel entre esas dos, pero no es que ninguna sea superior a la otra. Luego se plantean tres hipótesis dentro de esta investigación. La primera hipótesis es la hipótesis del mundo carpintiano, que esto se refiere a los ángulos, que cuando estamos trabajando en una tercera dimensión, la mente nos hace creer que cuando tenemos ángulos rectos que están un poco inclinados, en realidad sí son rectos. Entonces es una pequeña ilusión óptica que se nos presenta en esa parte. Luego tenemos el escorzo o elevación frente horizontal, que es con la parte del dibujo, donde podemos representar una línea vertical corta como si fuera una horizontal que se tiende hacia el infinito. Y por último, tenemos entonces la simbolización de tres dimensiones en dos, que con eso entramos en las ilusiones de Ponzo, que es hacer una estimación de algún objeto con el entorno en el que se encuentra. Claro está, desde una vista en tercera dimensión. La aplicación del proyecto de investigación o del experimento se divide en tres actividades, las cuales se llevarán a cabo de forma presencial y de forma virtual. Estas se aplicarán o serán realizadas con personas que se encuentran en la misma vivienda de los investigadores o cercana a ella. Recordemos que estas poblaciones con las cuales se van a trabajar son dos, una de niños con edades que oscilan entre los 5 y los 13 años y la segunda población con adultos con edades que oscilan de los 30 a los 50 años. La primera actividad se centra en el reconocimiento de imágenes que traen consigo ilusiones ópticas, capaces de engañar al cerebro del ser humano y al sistema visual de este. Para ello entonces se le pide a la persona expresar lo que observa mediante una representación o una palabra. Se encuentra que para la mayoría es más fácil evidenciar lo que ve con una palabra. Para algunos que observan detalladamente pueden evidenciar diferentes cosas, como otros a su vez solo pueden evidenciar una de las cosas que ven en la imagen. Para la segunda actividad se llevará a cabo mediante también la muestra de imágenes que representan o traen consigo engaños visuales, donde el objetivo es que el sujeto logre identificar las medidas de un objeto con respecto al otro, partiendo de su entorno y teniendo en cuenta en ocasiones efectos de la percepción. Para la tercera y última actividad se trabajará mediante videos los cuales traen consigo engaños auditivos y visuales que pretenden llegar a engañar y generar en la mente diferentes percepciones teniendo en cuenta la observación o ángulo de la visión del dragón, teniendo en cuenta que este tiene sus ojos muy grandes y dependiendo del ángulo puede creerse que el dragón lo está persiguiendo a uno.
En un segundo momento, entonces tenemos el video de percepción auditiva y visual, en donde mediante estímulos auditivos la persona puede llegar a tener la capacidad de escuchar la palabra que está leyendo. Y por último, entonces se tiene una actividad en donde la persona debe ser capaz de discriminar y retener en su memoria los sonidos que está escuchando y que reconoce son conocidos en su entorno. Resultados. En primera instancia se realiza una matriz, la cual va a mostrar el grupo de adultos virtuales y presenciales y al grupo de niños virtuales y presenciales, donde se recogen las respuestas brindadas por cada uno de ellos para luego realizar las respectivas gráficas. Luego de mostrar las gráficas, se procede a concluir lo mostrado en cada una de ellas. Para la primera imagen tenemos que solo uno de los adultos logra evidenciar la triangulación que forma la cara de un indio, pues los demás se enfocan en la imagen pero no en la composición de esta, es decir, solo dicen indio o sinónimos de este. En el caso de los niños sucede algo similar, ya que al igual que los adultos, solo uno de ellos se percata de la triangulación formada y los demás se dividen en dos grupos, los que mencionan que es un indio o un sinónimo de este y los niños que refieren al sentimiento que les genera. Para la segunda imagen tenemos que solo uno de los 8 adultos logra ver dos aspectos de la imagen, pero ninguno logra ver la totalidad de la imagen, es decir, ve la imagen de color blanco y la imagen de color negro al mismo tiempo. En el caso de los niños se presentan tres grupos: aquellos que evidencian en su totalidad la imagen, los que solo identifican una de las partes que componen la imagen, como la señora que está leyendo en la ventana o la calavera, pero no mencionan ambas al mismo tiempo, y aquellos niños que solamente mencionan lo que sienten al ver la imagen. Para la tercera imagen tenemos que casi todos los adultos intentan describir en su totalidad lo que muestra la imagen, algunos más detallistas que otros. Sin embargo, se dividen en dos grupos: los que reconocen el rostro de una mujer y que la composición de este se compone pues por flores o que está adornada por estas, y los adultos que solo identifican el rostro de una mujer o rosas, pero se quedan cortos en la descripción de la imagen. Para el caso de los niños tenemos que ninguno de ellos es tan específico a la hora pues de describir cada una de las imágenes como lo hicieron los adultos. Solo dos niños identifican las flores y la cara, pero no describen qué partes de la cara están formadas por las flores o los animales. Para nuestro segundo experimento, entonces este estaba dividido en dos, que eran las líneas y el carro. Para las líneas vemos que pues aquí se evidencia una igualdad en cuanto a que los adultos creen que pues son iguales las líneas y que la primera línea es la más grande. Esto sucede en igual medida con los niños, que pues entonces aquí tenemos que tanto los niños como los adultos caen en la ilusión de Ponzo, ya que 5 adultos y niños dicen que sí hay una más larga y solo 3 adultos y niños consideran que son iguales. Con respecto a los carros, pues sucede algo muy similar, aunque pues en esta medida vemos que tiene una diferencia abismal, pues 5 adultos consideran que el carro más grande es el tercero y pues solo 3 de ellos se percatan de que todos son iguales. Estos últimos pues no van a caer en la ilusión. Y con respecto a los niños, pues sucede algo muy similar, y es que los 6 niños dicen que pues hay un carro más grande que es el tercero y solo 2 de ellos se dan cuenta pues que todos los carros son iguales. Para el tercer experimento tenemos que pues respecto al primer experimento de este caso, que es el momento 1, se evidencia que los adultos logran identificar que el dragón los intenta seguir por el movimiento que realiza la cámara y que en realidad el dragón solamente mira pues a un punto fijo, mientras que la gran mayoría de niños sí considera que pues el dragón los está mirando y pues los incomoda un poco. Para el caso de solamente pues 2 niños logran percatarse que realmente el dragón no los mira, sino que es el movimiento de la cámara, y uno de ellos no sabe si realmente los mira. Para el caso del momento 2 y el momento 3 se presentan varias similitudes, y es que en el momento 2 tenemos que pues muy pocos adultos logran evidenciar todas las imágenes, con respecto a que los niños sí logran evidenciar todas las palabras que están allí descritas, teniendo así que los niños pues caen en las percepciones auditivas. Y para el último momento pues tenemos que los niños siempre relacionan las palabras, es decir, los sonidos están relacionados mucho con las palabras o las experiencias que ellos tienen, caso que no ocurre con los adultos. Para nuestras conclusiones vamos a dar respuesta al objetivo general, y para ello es necesario generar un análisis de los resultados obtenidos en la fase de aplicación, las principales diferencias en cuanto a las dos poblaciones encuestadas y los medios utilizados durante el experimento. Esto lo haremos a partir de las matrices y los resultados obtenidos. Vemos que los adultos se percatan de todos los detalles de las imágenes cuando éstas están constituidas por colores más vivos, mientras que los niños logran reconocer todos los detalles cuando las imágenes están a blanco y negro.
La percepción auditiva, donde la mayoría de adultos no caen en ella, pues ya que solamente escuchan una de las 6 palabras, mientras que los niños en su mayoría pues sí lograban escucharlas todas. Para nuestra segunda conclusión, debemos tener en cuenta que la percepción es un proceso cognitivo que permite captar información a través de estímulos por medios sensoriales. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que los medios de percepción usados durante el experimento son auditivos, ruidos y sonidos, visuales, forma, color, etc. Aunque cabe resaltar que se puede recibir también por medio de otros tipos de percepción, como es la espacial, donde se entra a hacer uso de 3 dimensiones, ancho, largo y profundidad. Allí también se tiene en cuenta la senestasia, la cual nos lleva a incursionar en lo relacionado de otros órganos internos. Partiendo de eso, entonces se hace referencia a las emociones y vivencias individuales de cada sujeto, como agentes que intervienen en la relación en su estímulo que le permiten dar una respuesta a una serie de preguntas sobre este. Caso que sucede durante lo largo de su experimento, ya que las respuestas se centran desde la experiencia de cada individuo y la parte de los sentimientos que le produce cada parte del experimento. En nuestra tercera conclusión volvemos a tener en cuenta los resultados entre adultos y niños. Para este caso, digamos que los niños tendieron a la primera parte del experimento a plantear muchas más relaciones de la imagen que estaban realizando, de hacerlo como de forma más simultánea, tanto que llegaron a relacionarlo con la parte de los sentimientos y el entorno. Y en la parte auditiva fueron capaces de entender muchas más frases que en comparación con los adultos. Digamos que esto se puede deber a que los niños se encuentran en una fase de exploración del mundo y la realidad que los rodea. Por tanto, van a tender a ser un poco más atentos a cada detalle que está sucediendo. En el caso de los adultos, a pesar de que plantearon menos relaciones, fueron más detallistas a la hora de explicar la relación que encontraban, o sea, un poco más minuciosos con esa imagen que logran percibir. Y a su vez en los sonidos se quedaron como a la mitad de los sonidos en la identificación. Sí, entonces vemos que los resultados pues no están tan alejados unos entre otros, sino que hay como pequeñas diferencias que nos llegan a caracterizar los resultados de cada parte del experimento. Y luego con el contexto tenemos que tener en cuenta que los que lo hicieron de forma presencial manejaron cierto tipo de presión, ya que contaban con el encuestador en persona y tal vez sintieron que tienen que responder a lo que nosotros pensábamos o queríamos que ellos dijeran, cosa que no pasaba con la parte de la virtualidad. Entonces, esto es una como de las primeras características entre la parte del contexto. Muchas gracias, nos vemos en un nuevo capítulo de YMP.